Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien. Bienvenidos a la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y en simultáneo en el canal de YouTube José Gregorio TV. La noche de hoy nos complace en tener una invitada especial, una mujer bella, profesional, inteligente, que ejerce todos los roles, como las mujeres lo hacen. Y la finalidad de tenerla aquí con nosotros en nuestro programa, que estamos agradecidos con ella por aceptar la invitación y sobre todo compartir su conocimiento, es que vamos a hablar de algo que estamos notando de un tiempo para acá. Debido a esos cambios climáticos que estamos experimentando no solo en Barquisimeto, sino a nivel mundial. Eso contribuye y favorece la aparición de cuadros respiratorios. Esta oportunidad vamos a hablar sobre los niños y los adolescentes. Y el tema a tratar del día de hoy es las enfermedades respiratorias en los niños y adolescentes. ¿Esas enfermedades respiratorias son producto de qué? Esa es la primera interrogante que les dejo ahí para que empecemos a entrar en contexto. También virus. ¿Están afectando los virus a los niños y a los adolescentes? ¿Qué virus están afectando a esta población que es también susceptible a enfermedades? ¿Cómo lo están afectando? ¿Qué consecuencias puede contribuir a no manejar bien este tipo de patología, ya que por lo general una de las preguntas que vamos a hacer en Mitos y Verdades es que a todo proceso respiratorio le agregamos antibióticos. Entonces, los virus, para que empecemos, no se tratan con antibióticos, a diferencia de las bacterias. Y la población en general y algunos especialistas y médicos que trabajan en la parte de salud indican antibióticos. Entonces, mosca con el uso y el abuso de los antibióticos, porque a raíz del uso y el abuso de los antibióticos de manera indiscriminada, estamos teniendo una población que está haciendo resistencia a los antibióticos. Y eso es garrafal y es preocupante, ya que cuando presentes un proceso infeccioso realmente que amerite un cuadro con antibióticos, no vamos a poder controlarlo y no vamos a poder vencerlo. Y es lo que estamos viendo a la hora de los procesos infecciosos en la población en general. Inclusive salió un estudio hace unos 6 meses donde decía que el abuso de los antibióticos está haciendo que la población mundial va a morir de infecciones por no tener cómo contrarrestarlas. Entonces, vamos también a tomar conciencia y no tomar a la ligera el uso del antibiótico cuando tenemos un moquito, cuando estornudamos o cuando nos sentimos con fiebre. Sin más preámbulos, por supuesto, ya vamos a tener a la invitada que ya está con nosotros, pero vamos a hablar de patrocinio, de la publicidad, como es CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, que se ubica en la clínica ID. La atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, y por supuesto, Mayordomo, su tienda, que está ubicado en el Centro Ciudad Comercial Crepuscular. También vamos a darle las gracias a todos los que nos sintonizan por 97.5 FM los sábados en vivo, que estamos a las 6 de la tarde, y que interactúen por favor con los teléfonos 0414-310-3859 o 0412-0520840, las redes sociales como es la red social de Fe y Alegría Oficial o la del canal de YouTube José Gregorio TV. También la de Arturo Adames. ¿Cuál es la de tuya? ¿La tuya, Arturo? Arturo Adames, que también pueden hacerle preguntas y sugerencias sobre estos programas, que es La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, donde los tenemos acostumbrados a traer profesionales y ser manejados por profesionales. Otra cosa que nos está preocupando mucho, escuchando y viendo programas de salud en personas que no tienen preparación académica del tema. Entonces, señores que les gusta difundir información, por favor, ocúpense del oficio, profesión que ejercen y no se metan en dar consejos o seguir programas y infundir programas de salud
en vista de que la salud es muy delicada. Y entonces no es lo mismo que un médico esté conduciendo un programa de salud a que otros profesionales que no tienen nada que ver con la medicina estén hablando de salud. Bueno, vamos ahora sí a presentar y darle la bienvenida a la invitada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, doctor, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Realmente complacida por la invitación, por conocerle en este programa tan reconocido como es Vida y Salud. Claro que sí, la doctora la hemos hecho varias invitaciones, como la película Duro de Matar, pero por fin la doctora aceptó. Aleluya, gracias Dios, porque me hiciste el milagro. ¿Por qué digo gracias? Porque ella es neumonólogo pediatra. Entonces, fíjense lo importante de tener profesionales del tema. ¿Cuál es su nombre, doctora? Bueno, yo soy la doctora Crisol Meléndez, neumonólogo pediatra, egresada como médico cirujano y pediatra aquí en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y hice el posgrado en neumonología en el Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense, de academia, de preparación y de estudios, no de cursos ni de que lo leí por el médico Google, que es el médico que todos consultamos a la hora de Doctor un problema Google. de salud. Es así, ¿verdad? Doctor Google. Vamos a entrar en materia. Las enfermedades respiratorias en los niños y adolescentes. En orden de frecuencia, porque deben ser muchas, ¿cuáles serían las más frecuentes, las 5 más frecuentes de estas enfermedades respiratorias? Ok, bueno, las enfermedades respiratorias son muchísimas, por supuesto. Podemos clasificarlas como enfermedades respiratorias no infecciosas y enfermedades respiratorias infecciosas. Por supuesto, las infecciosas son las más frecuentes, podríamos decirles, y de las infecciosas, las infecciones respiratorias virales, agudas. Okay. Que ellas pueden cursar simplemente como desde un simple catarro común, pero pueden producir, de acuerdo al lugar anatómico donde se ubican, diferentes manifestaciones. Pueden producir rinitis, laringitis, bronquitis, y en los cuadros más severos pueden llegar a producir neumonías. Fíjate lo importante que has mencionado sobre que las enfermedades respiratorias se dividen en infecciosas y no infecciosas, que es lo que preámbulo que he mencionado yo, porque todo cuadro respiratorio lo atacamos como infeccioso. Y fíjate que hablaste que hay un grupo importante de enfermedades respiratorias no infecciosas. Exacto. Entonces, que eso sería otro capítulo de otra película. Pero que es importante nombrarla porque entre las enfermedades respiratorias no infecciosas tenemos el asma. El asma, que es una de las la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en los niños. En los niños, exacto. Y adolescentes. Y adolescentes, exacto. Y entonces, que se puede repetir en la edad adulta. Exacto. Y entre las buenas, en las no infecciosas, por supuesto, tenemos el asma como la número 1. Claro, la número 1, y que muchas veces la atacamos con antibióticos siempre y cuando esa asma se sobreinfectó. Exacto, que no es el debe ser. No, o sea, un cuadro de asma como tal, pues no debiera recibir antibióticos, a menos, como dice usted, que haya una sobreinfección bacteriana. Muy bien. Vamos con el grupo que es el tema de la noche de hoy, enfermedades respiratorias en niños y adolescentes, por este cambio climático que estamos notando, que de momento llueve, escampa, calor, frío, baja temperatura, suben temperaturas. ¿Cuáles son los virus? Porque me hablaste de las más frecuentes, son las virales, y después vienen las bacterianas. Exacto. Y después por hongos, menos frecuentes. Pero no se deben olvidar. Vamos a hablar de las virales. ¿Cuáles son los virus que actualmente, en lo que tú puedes estar viendo en tu consultorio, te están consultando los niños y adolescentes? Okay. Bueno, yo siempre le digo a la mamá en las consultas que los virus son muchísimos. Existen más de 200 virus respiratorios, ¿verdad? Y hay virus comunes que nos producen cuadros respiratorios leves, pero tenemos virus que andan circulando que producen cuadros respiratorios más severos. Normalmente nosotros en las consultas manejamos mucho pedir el hisopado nasofaringeo para ver ese screening viral o lo que llamamos panel respiratorio, y a través de ellos podemos ver cuáles son los virus que andan circulando más frecuentes. Tenemos circulando, ellos varían. A veces andan 2. Es por temporada. Exacto. A veces andan 2 circulando y un paciente puede tener incluso coinfección de 2 virus. Sí. Entonces, lo que tenemos más frecuente circulando en este momento es el virus de la influenza. Tenemos la influenza, puede ser influenza A, influenza B, pero también nos llegan pacientes con el virus sincitial respiratorio. Tenemos COVID nuevamente, o sea, el COVID volvió a tener un repunte en las últimas semanas. No es el COVID original de la pandemia, de repente no nos va a producir un cuadro tan severo que lleve a una hospitalización, pero en los hisopados hemos tenido pacientes que nos han salido con COVID. Existen además muchísimos otros virus, tenemos rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, y a través de esos hisopados pues podemos ver que siempre de todos los virus tenemos un poquito circulando.
¿Ok? Sí, fíjate que entonces el más frecuente es el que todos conocen de la influenza, El virus, la que influenza. es de la gripe. Exacto. Que todo el virus mundo de la gripe. vulgarmente o comúnmente, vamos a decirlo así, es la gripe. Pero hablaste también de que se pueden combinar o andar en parejitas Exacto, puede o haber en grupitos. coinfecciones, O en grupitos. Y por ahí inclusive hubo un repunte de la combinación de 3, por eso hablaban de la tripandemia. De la tripandemia. Que era el sincitial respiratorio, influenza y COVID. Entonces fíjense cómo ellos se hacen aliados y atacan, y todos, me vas a decir de todos los signos y síntomas, y si es verdad lo que digo, que se parece la sintomatología. Todo. Es muy difícil y uno se lo dice a la mamá en la consulta. O sea, todos los virus nos van a producir sintomatologías muy similares. ¿Cuál es esa sintomatología? Dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, la fiebre, las mialgias, la congestión nasal, por supuesto, que los acompaña casi todo, el malestar, las mialgias, pero hay ciertas características que nos hacen pensar en algún virus más específico. ¿Cómo podemos, por ejemplo, ver si nos inclinamos la balanza a una influenza? Exacto. Lo correcto sería pedir hisopado a todos los pacientes, no, claro, pero no lo vamos a hablar hacer de clínicamente. Ajá, pero clínicamente, por ejemplo, la influenza se caracteriza porque es un virus muy agresivo. Okay. Produce mucha cefalea, dolor de garganta, malestar general, la fiebre de la influenza. Y mucha rinorrea, ¿no? Mucha congestión nasal, y además que particularmente la fiebre de la influenza es una fiebre 39, 40, continua, difícil manejo, y que puede persistir hasta por lo menos 5 días. Por el periodo de incubación. Exacto, por ese periodo de fase catarral, pero realmente el paciente que tiene influenza se siente mal. Sí. Es un virus que postra. Y eso realmente se traspola a los adultos. Y es muy contagioso. Cuando tú ves un adulto que se siente mal realmente, uno piensa que tiene influenza. Piensa en una influencia sin descartar los otros. Sin descartar los otros virus. Los otros virus, por ejemplo, el sincitial respiratorio, que es el otro que le gusta andar en compañía. Le gusta andar por allí, y le gusta mucho el grupo de los más pequeños, el grupo de los menores de 2 años, los lactantes, y es un virus que se va a caracterizar también producir, de repente la fiebre no es tan elevada. O sea, tiene menos fiebre. La temperatura no es tan cuantitativa. Exacto, te va a producir fiebre, mucha congestión nasal, y algo que caracteriza el virus sincitial respiratorio es que va a producir un cuadro obstructivo bronquial, va a producir la sibilancia, lo que nosotros le decimos a la mamá, el pitico, puede producir en los niños más pequeños dificultad respiratoria. Y el asma exacerbarla más. Bueno, normalmente como le da el grupo de los más pequeños, no podemos hablar de asma, pero en la literatura nos dice que esos niños que han tenido virus sincitial respiratorio y el rinovirus, son 2 virus muy relacionados con el asma. Queda por ahí como marcado, ¿no? Exacto, van a quedar probablemente, lo describe la literatura, van a tener cuadros obstructivos bronquiales y son virus relacionados con el asma. Se dice que estos niños que han tenido estos 2 virus probablemente van a tener. En un futuro son los asmáticos. Son asmáticos, entre tantas causas. Claro, que es multifactorial como todas las enfermedades. Muy bien. El COVID, que está volviendo otra vez. El COVID se parece muchísimo a todo, bueno, igual congestión nasal, fiebre, la fiebre puede ser elevada, eso depende del paciente. Yo siempre le digo también a los pacientes ¿de qué va a depender la manifestación clínica que tenga un niño o una persona adulta? De la carga viral y del sistema inmunológico que tenga cada quien. O sea, usted y yo no podemos contagiar del mismo virus. Es correcto. Pero depende de la carga viral. ¿Quién de los dos va a manifestar o no los síntomas? Exacto, depende del sistema inmunológico, como esté funcionando nosotros en ese momento, vamos a dar más o menos manifestaciones. ¿Quién viene siendo el portador asintomático y quién viene siendo el que manifiesta? O que te sientas muy mal porque te agarró con un sistema inmunológico muy debilitado, o de repente pues, no tienes nada, y también, pero estás transportando el virus. Exacto, y también influye mucho, por supuesto, que estés vacunado. Si yo he recibido la vacuna de la influenza en forma anual, probablemente no es que no me vaya a contagiar, pero los síntomas minimiza, y es lo que estamos observando con las poblaciones con el COVID, que reapareció el COVID, pero las manifestaciones de COVID no son cuando antes no había la vacunación. Exacto. Entonces, se han minimizado mucho los efectos y las consecuencias porque estamos inmunizados por la vacuna. Exacto, eso es correcto. Que eso lo vamos a discutir en el próximo bloque porque vamos a compromiso de la estación y ya regresamos. Ya saben, sintonice 97.5 FM por los teléfonos 0414-310-3859 o 0412-052-0840 y consulten, aprovechen la especialista como es la doctora Crisol, quien es especialista neumonólogo pediatra, hablando la tarde y noche de hoy sobre las enfermedades respiratorias infecciosas en niños y adolescentes.
Ya regresamos en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Bueno, estamos en el segundo bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, tratando la ventana se abrió para las enfermedades respiratorias infecciosas en niños y adolescentes. Antes de entrar en materia y seguir aprovechando y sacándole punta al tema con la invitada, como es la doctora Crisor, neumonólogo pediatra, vamos a hablar de publicidad y para ello CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID. La Clínica ID está en la carrera 16, entre la calle 43 y 44. CIRA está dentro de la Clínica ID. ¿Y qué es CIRA? Es un centro integral para rehabilitación de adicciones. ¿Y qué es una adicción? Una enfermedad que puede ser por comportamiento, que es la que se están viendo en el siglo XXI, o puede ser por consumo, que se viene arrastrando por muchos años. Si tú eres presa de esa enfermedad llamada adicción, y te está perjudicando tu parte física, tu entorno emocional, familiar, laboral y afectivo y social, voluntariamente tienes donde acudir. CIRA te abre las puertas con especialistas en la materia que te van a dar todas las herramientas necesarias para que tú puedas lograr controlar una enfermedad que se llama adicción. Eso sí, y lograr el eslogan de CIRA, que es una vida libre de dependencia. Entonces no esperes que esa adicción o ese consumo o ese comportamiento te lleve al desenlace fatal como es la muerte. Acude a CIRA. Por cierto, CIRA ahorita, el 25 de julio, va a cumplir un año de ser creada su institución, su centro, y están en los preparativos de la celebración. Entonces ya sabe, CIRA está ubicado en la Clínica ID. Vamos a fin de la publicidad y hablar con nuestra invitada, pero en el segmento y la sección que se menciona a quién acudir. A quién acudir en caso de que tengas esto como estoy yo, un poco fañoso, con moquito, con malestar, con fiebre, con estornudo. Si eres un adulto, debes acudir a un internista o un médico general. Y lo más correcto o lo más preciso sería a un neumonólogo. En vista que ya estamos hablando de los virus y existe un panel o más de 200 virus que pueden ocasionar un proceso infeccioso respiratorio. Eso te lo puede determinar un especialista con lo que se llama el panel viral, que es un estudio que se va a determinar cuál de los virus te está atacando, porque ellos, como estamos viendo en los niños y adolescentes, vienen en Camboya. No están atacando solos, están atacando en conjunto. Entonces puedes tener la tripandemia, que por ejemplo es sincitial con influenza y COVID en el mismo momento. Y como hemos mencionado con el especialista, todos dan la sintomatología parecida. Solamente el especialista, en este caso el internista el neumonólogo, puede detectar y darte el tratamiento adecuado para que tú no te automediques, que es lo preocupante en la población, y no uses antibióticos en el caso que sea un cuadro respiratorio infeccioso por virus. Si eres un niño y adolescente, por supuesto, debes ir al pediatra y al especialista, en este caso, como la que tenemos la noche de hoy, una neumonólogo pediatra, para que hagan las mismas determinaciones y así ver qué tratamiento sería el más adecuado para el tipo de enfermedad que tienes. Entonces ya sabes a quién acudir en los cuadros respiratorios, ya lo sabes cómo orientarte. Vamos a seguir con el tema de la noche de hoy, como es las enfermedades respiratorias infecciosas en niños y adolescentes. Hablamos de 3 que eran los más frecuentes, pero también mencionaste el adenovirus, el rinovirus. ¿Qué sintomatología pueden dar ellos? Ajá, bueno, los generales, pues malestar, fiebre, dolor de cabeza, pero algo que lo caracteriza. Ajá. El adenovirus se caracteriza por producir un cuadro conjuntival y también acompañarse de un toque de diarrea. Fíjate lo importante lo que estás mencionando. Cuando vemos a ese niñito con conjuntivitis y vemos a ese niñito con un cuadro de diarrea, eso estamos pensando. Pudiéramos pensar en un adenovirus. Un adenovirus. Madres que nos están escuchando, representantes. Mosca con eso, y no es el influenza, que es la gripe, no es el sincitial respiratorio. Sí. Y el rinovirus, pues, como bien la palabra dice, rino, mucha congestión nasal. Okay. Pero todos los otros síntomas también pueden estar presentes. Y los menos frecuentes, los que están ahí. Virus comunes, pero que bueno,
pueden haber muchos circulando. Estos son los más característicos. Claro, ahora vamos con las bacterias, que también son otros agentes infecciosos que pueden afectar las vías respiratorias. ¿Cuáles serían las bacterias más frecuentes en los niños y adolescentes? Primero que es importante explicarle a los papás que los virus, ¿verdad? Como usted bien lo explicó, no necesitan antibióticos. Muy bien. Pero es importante la vigilancia por el pediatra, educar a los papás y la vigilancia por el pediatra, porque los virus pudiesen preparar ese terreno para que vengan se aloje la bacteria. O sea, para que venga esa sobreinfección bacteriana, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de educar a los papás, que cuando vemos que ese cuadro se ha prolongado, que el niño no ha mejorado, que persiste la fiebre más del tiempo esperado, el niño tiene mucha tos, dificultad respiratoria, es importante que lo evalúe el pediatra o el neumonólogo, porque nosotros somos los que vamos a decidir si eso es netamente viral o aquí tenemos una sobreinfección bacteriana. Pero no son los papás, como bien lo decimos, los que deciden eso, ¿ok? Que es el común que vemos. No automediques a tu hijo o adolescente, no vayas a la farmacia a decirle que vende o despacha en la farmacia. Tengo un cuadro de este y ellos cometen el error muchas veces porque quieren ayudarte en indicarte alguna serie de medicamentos que muchas veces no son los adecuados para el tipo de enfermedad que tienes. Y entre las bacterias que me preguntaba, por supuesto, es el neumococo. Neumococo. La principal bacteria que, por supuesto, nos protege o protege a los niños, la vacuna del neumococo. Por eso es que hay que vacunarlos contra el neumococo. Exacto. Y personas inmunosuprimidas. Exacto. También. Y una de las grandes preocupaciones es que tenemos una gran cantidad de niños sin vacuna, porque la vacuna no está en el esquema nacional de vacunas, sino que es una vacuna privada de alto costo. Sí, señor. Y que, bueno, lamentablemente, pues tenemos muchos niños sin vacunación contra el neumococo y realmente por eso de repente vemos algunas complicaciones. Claro, que no muy bien. Entonces, mosca con el neumococo, hay que vacunarse contra el neumococo. Otra bacteria que sea... El Haemophilus influenza. De las frecuentes en pediatría. Neumococo y Haemophilus influenza, que también tiene la vacuna, por supuesto. ¿Los hongos pueden afectar a los niños y adolescentes? Normalmente no es frecuente una infección por hongo en los niños. Cuando nosotros de repente, eso es un paciente que obviamente se nos va a ir complicando y cuando lo tenemos o lo logramos saber, tenemos que pensar que ese paciente es inmunosuprimido, hay algún grano de inmunosupresión. O sea, cuando un niño adolescente le llega una infección por hongos, es que su sistema inmunológico está ponchado. Algo, ahí hay que buscar. Está debilitado. Hay que investigar, hay que buscar porque no es algo frecuente. No es lo frecuente. Lo que sí es importante también recordar es el Mycobacterium tuberculosis. Tenemos Mycobacterium. Recientemente hemos hecho bastantes jornadas para hablar de tuberculosis en el niño, porque Venezuela está entre los países que aumentó la prevalencia. Sí, y tenemos tuberculosis y como comentábamos en estos días entre los pediatras, tenemos tuberculosis en la comunidad. Ya la tuberculosis no se quedó en el niño desnutrido, en el paciente, el hacinamiento, la pobreza o el paciente que está privado de libertad, sino que ya tenemos Mycobacterium en las comunidades, cercano. Y muchas veces hemos tenido pacientes con Mycobacterium tuberculosis y no es un niño desnutrido. Claro. ¿No será que también hemos bajado la guardia con respecto a la vacunación contra el microbacterio? Acuérdate que la BCG no nos va a prevenir que no tengamos tuberculosis, sino las formas graves en los primeros años de vida. Muy bien. Pero bueno, realmente creo que la migración ha favorecido mucho también. Eso. Y con la pandemia del COVID, aparentemente los programas de tuberculosis también quedaron un poquito atrás. Claro. Y recuérdense que todo ese paciente que tenga tos crónica, adulto, de más de 2 semanas de evolución, debe estudiarse. Que un paciente adulto con tos crónica, bueno, los niños también, pero el adulto que expectora, debe estudiarse, porque el adulto es el que va a contagiar al niño. Y que tenga esa fiebre, que sude mucho, con sudoración profusa. Exacto, pérdida de peso, todos de más de 2 semanas de evolución, expectoración hemoctótica con sangre. Eso es. Fíjense que en pediatría, todos los que estamos formados en pediatría, escuchamos la frase que dice que detrás de todo niño con tuberculosis hay un adulto que lo ha contagiado. Es correcto, porque viene del adulto. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con tuberculosis, hay que estudiar todos los adultos cercanos porque ¿quién contagió a ese niño? Claro. Y un adulto con tos crónica que sea bacilífero va a contagiar de 8 a 10 personas en un año. Sí, es grave. Entonces, es importante porque
que la comunidad tenga eso presente, que toda esa persona adulta con tos crónica, adolescente, porque el adolescente también va a contagiar. Claro. El niño tiene una característica que él no contagia porque es pausivacilar, pero se puede enfermar en forma grave. Y la tuberculosis manifiesta la enfermedad igual que un adolescente y un adulto. Exacto. Él no va a contagiar, pero puede ser la forma grave que la tuberculosis miliar, la tuberculosis meninge, y puede morir por tuberculosis. Es correcto. Sí. El cuadro fatal. Entonces es muy importante el seguimiento epidemiológico de dónde vino ese microbacterio. Ok. Ahora, las edades. ¿Quiénes son el grupo etario más afectado de este cuadro de infecciones respiratorias? Ok. Bueno, siempre sabemos que todo grupo menor de 5 años es el grupo que tiene mayor riesgo. Claro. Y cuando nos vamos al grupo de los adultos, cuidado con los abuelitos, porque estos niños pequeños en la casa que llegan con esos virus y está la abuela y dejan al abuelito que lo cuide y eso, si ese abuelito se contagia, está en riesgo también de presentar una forma grave de infección respiratoria por estos virus. Porque los niños menores de 5 años son los de mayor riesgo. El sistema inmunológico se está madurando. Porque tienen un sistema inmunológico débil propio de la edad. Claro, igual que el viejito. Exacto, el niño no tiene buenas defensas, no se defiende bien. Claro. Sus características anatómicas, yo le digo a la mamá en la consulta, así como chiquito es el niño, chiquitas son sus vías respiratorias, sus fosas nasales, su laringe, su tráquea, sus bronquios. Son muy productores de moco, no saben sacudir la nariz, no saben expectorar, entonces se complican rápidamente. Son muy vulnerables. Si a esto le sumamos que el niño tenga un estado de malnutrición, desnutrición, no tenga vacunas y no tenga buenos cuidados, entonces siempre va a ser el niño más vulnerable. Aparte de la parte emocional que influye en cualquier grupo etario, esos niños que lamentablemente son sometidos al abuso, como hablamos del abuso infantil. ¿Por qué? Porque ha sido abandonado por los padres, por la diáspora, lo está cuidando es la abuela, o pasan todo el día solos y porque los padres están trabajando. No hay una buena atención. No buena atención, y ese abandono involuntariamente e indirectamente puede contribuir a que su sistema inmunológico se debilite más, porque emocionalmente ese niño también se siente un poco triste. Exacto, y no se trabaja eso. Todo eso influye. Todo eso influye, muy bien. En cuanto a los adolescentes. Ok. El adolescente, en teoría, debiera tener un buen sistema inmunológico. Ya su sistema está fíjense que el sistema inmunológico, nos dice la literatura, que se fortalece alrededor de los 5 o 6 años de vida y se hace similar al del adulto alrededor de los 12 años. Okay. Entonces, en teoría, después de los 12 años, debiéramos tener un buen sistema inmunológico. Claro. Sin embargo, a mí me llama la atención, particularmente en las consultas, que uno vemos que los adolescentes se están enfermando muchísimo con los virus y también los padres. Claro. O sea, uno ve en la consulta que es el niño y el grupo familiar enfermo. Entonces, aquí está pasando algo, no sabemos si fue después de la pandemia con el sistema inmunológico, porque a uno le llama la atención que porque los adolescentes y adultos se estén enfermando tanto. ¿Okay? Bueno, realmente con el adolescente se están enfermando, pero algo pasó con el sistema inmunológico. Pero yo considero que dentro de los factores que están contribuyendo que ese adolescente y adulto joven esté presentando más precozmente enfermedades es primero el estilo de vida. Que eso lo vamos a hablar en el próximo bloque porque ya nos están haciendo señas. Vamos a compromiso de la estación, ya regresamos en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando de las enfermedades respiratorias infecciosas en los niños adolescentes. Ya regresamos. Tercer bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Se nos está pasando el programa súper rápido, pero bueno, eso es lo importante, que llegue la información a quien nos escucha por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y quien nos ve en simultáneo por el canal de YouTube José Gregorio TV. El tema de la noche de hoy, lo refuerzo, es las enfermedades respiratorias infecciosas, en niños y adolescentes. Pero antes de seguir con el tema y aprovechar nuestra invitada de la noche de hoy, vamos a hablar de publicidad y para ello la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. La atención integral de la mujer y del hombre estaba ubicada en la clínica Hospital Privado que queda en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, primer piso, consultorio número 20. Es un lugar ideal, como dice el lugar ideal para ti, donde especialistas de diferentes ramas de la medicina tienen todo el conocimiento necesario para
ayúdate a tratar esas enfermedades que aparecieron, según el grupo etario, adultos, y que tienen tratamiento. Y las que no tienen tratamiento también te van a dar las herramientas necesarias para que tengas calidad de vida. Pero el objetivo primordial de la atención integral de la mujer y del hombre es cambiar tu estilo de vida, para así minimizar la aparición o retardar un poco la aparición de las enfermedades que pueden llegar en cualquier momento de tu vida, por la prevención. Entonces vamos a crear más conciencia de prevención, y uno de los objetivos de la atención integral de la mujer y del hombre es esa, la prevención, cambiando el estilo de vida de la persona. Fin de la publicidad. Vamos a seguir con la sección titulada ¿Sabías qué? ¿Sabías que actualmente, hablando en el contexto de los virus, la enfermedad respiratoria, existe un término llamado tripandemia? La tripandemia es la conjugación de 3 virus al mismo tiempo, como es el sincitial respiratorio, el influenza A o B, o IB también, y el COVID. Entonces, cuando esos 3 virus van en conjunto, en un solo paquete, como dicen, y te atacan en un solo momento, te van a traer como consecuencia una mezcla de sintomatología que es muy difícil catalogar cuál de ellos es el que te está afectando. Por lo tanto, el cuadro es más severo y es lo que estamos viendo actualmente, y lo ideal es que acudas a un especialista. Si eres adulto, al internista o neumonólogo, y si eres niño y adolescente, al pediatra o al neumonólogo pediatra, para que te haga el panel viral y así detectar cuál de los 3 virus es que tienes, o si los tienes los 3, porque cada tratamiento es diferente y no se ataca con antibióticos. Por eso que si sientes esa sintomatología variada, como es malestar general, fiebre, pérdida del gusto, el olfato, diarrea, vómito, dolores osteoarticulares o mialgias, que es dolores musculares, acude inmediatamente al médico y protégete, y sobre todo podemos prevenir el contagio. ¿Y cómo lo hacemos? Con las medidas que ya veníamos aprendiendo y que todos estaban en práctica, como es el uso de tapabocas, el lavado de las manos, el aislamiento, distanciamiento, no estar en sitios muy conglomerados, pero todo eso se ha perdido un poco, porque se olvidó de que el COVID llegó, y también se ha olvidado que COVID está actualmente con nosotros, pero vino reforzado con 2 virus más, por eso el término de tripandemia. Vamos a seguir con el término de las enfermedades respiratorias infecciosas en niños y adolescentes. Y estamos conversando en el bloque anterior sobre los adolescentes. Los adolescentes estamos notando, como mencionaste, que se están enfermando más. Sí. A pesar de que su sistema inmunológico, como mencionaste, a los 12 años ya está fortalecido. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, en primer lugar, podemos pensar que también repercute mucho que cuando los adolescentes, igual que los niños pequeños, están enfermos, uno siempre les recomienda a los padres que deben permanecer en casa, por lo menos los primeros 5 días, que es esa etapa donde pueden ser contagiosos. Que es el periodo de mayor contagio. Exacto. Entonces sabemos que los adolescentes no quieren faltar al colegio, los mandan enfermos. Bueno, entonces ya en los colegios tenemos foco. A veces hemos tenido colegios donde todo el salón está enfermo, contaminado. está contagiado. Contagiado. Por otra parte, el adolescente tiene una vida social activa, como está descrito, incluso en Mycobacterium tuberculosis también se habla del adolescente como una población de riesgo para contagiar a otras personas. Claro. Entonces el adolescente tiene su vida social activa, no le gusta quedarse en casa y bueno, anda contagiando a todos sus compañeros. Así es. Por otra parte, algo que usted decía y que es muy importante, también el estilo de vida. Es correcto. Malnutrición, apetitos caprichosos. Sí, tenemos señor. esos muchachos que no están bien fortalecidos ese sistema inmunológico porque comen mal. Apetitos No se hidratan caprichosos bien. o alimentos caprichosos, O porque tú alimentos. ves que cuál es la preferencia de ellos, comida chatarra. Comida chatarra. Entonces, si no nos alimentamos bien, otra cosa que influye mucho en los adolescentes, no están durmiendo. ¿Por qué? Porque con el celular, pues amanecen hasta Las redes altas horas de la sociales, lo que madrugada. Y recordemos que para fortalecer el sistema inmunológico es importante dormir bien, alimentarse bien. Pero dormir bien en la noche.
Exacto. Que es el sueño reparador. De 6 a 8 horas, pero nocturnas. Y ahí donde muchos estudios están demostrando que tenemos problemas, trastornos en el sueño, porque la población, incluso hasta los escolares ya están afectados. Los escolares y los ancianos, porque estamos viendo que los ancianos están atrapados por una adicción de comportamiento, como es las redes sociales. Entonces todo eso va a repercutir en un sistema inmunológico y tal vez esa explicación que no le encontramos pudiera estar relacionada con todo esto, con esa debilidad del sistema inmunológico, porque no estamos comiendo bien, no estamos durmiendo bien, y no nos estamos hidratando física, bien. No nos hidratamos. Exacto. O a veces pasa también, a veces le hago un llamado de atención a los papás. Yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles desde la etapa escolar que la salud es importante. Porque si yo estoy enfermo, no puede estar por encima una actividad deportiva, no puede estar por encima un partido de fútbol o una actividad social. Si yo tengo fiebre, malestar general, estoy decaído, porque después vemos complicaciones, lo hemos visto en la consulta, porque la gente no quiere guardar el reposo. Y una de las cosas importantes para recuperarse de estos virus es guardar reposo. Entonces uno ve a veces, doctor, los veo más en la consulta, doctora, es que mañana no puede faltar porque tiene el partido de fútbol y no puede ir, y el muchachito tiene fiebre, tiene tos, está ahogado de tos, tiene dificultad respiratoria. Realmente uno siempre les hace un llamado de atención a eso porque no es lo correcto. Si no enseñamos de pequeño a los niños a valorar su salud, entonces ellos van a crecer dando importancia a otras cosas y no a la salud. Así es. Muy importante la educación y este es el objetivo del programa. Orientar, informar, educar de manera adecuada y objetiva, sin emitir juicios, con profesionales, en este caso como usted, doctora. Ahora vamos con cómo te llegó el niño o el adolescente a tu consulta. ¿Cómo haces tú ese contacto con el paciente? Otra cosa que es muy importante que no hablemos con los adolescentes, siempre es obligatorio ya en la consulta de pediatría y de nosotros los neumonólogos pediatras, vemos hasta los 16, 17 años y ya es una pregunta obligatoria indagar sobre el uso del cigarrillo en todas sus diferentes formas, bien sea tradicional o el cigarrillo electrónico o el vape. Sobre todo el vape o el uso de ese sistema de vapores que todos son una boquilla para todos. Exacto. Los anguiles. Los arguiles. Entonces eso también puede estar influenciando. Y está de moda. Exacto, eso también puede estar influenciando que de repente nos llega este adolescente con tanto toque, con tantos cuadros virales y muchas bronquitis. Yo pienso que ahorita cuando a nosotros nos llega un adolescente con bronquitis es obligatorio interrogar y muchas veces hay que hacerlo con mucha suspicacia porque los papás no saben y bueno, nosotros no sabemos si estamos frente a una complicación también del uso de los cigarrillos electrónicos y de estos dispositivos. Sí, señor, y padres que ustedes a veces parece que se les pone una venda en los ojos. Esos niños lo he notado yo en 15 años que he asistido en este mes, como ellos en su fiesta de 15 años los ve con un cigarrillo electrónico y cada uno echando humo y creen que eso no es agresivo para los pulmones. Al contrario, eso produce fibrosis pulmonar y está apareciendo cáncer de manera más precoz en la población. Sí, hay un cuadro agudo incluso descrito que es el EVALI, que es esa injuria pulmonar aguda producida por el uso del cigarrillo electrónico. Y realmente, pues, se ha convertido, eso podemos hacer como una epidemia. O sea, los papás a veces se ciegan y piensan que su hijo no lo hace, pero es que esos dispositivos son tan chiquitos. Pero es que lo carga el amiguito y todos se fuman el mismo cigarrillo electrónico. Exacto. Y realmente, pues, tenemos un gran compromiso de nosotros educar a la población para que de verdad los chamos nunca lo agarren y el que lo agarró, pues, deje de... Vamos a tratarlo porque eso es una adicción igualito. Sí, bueno, usted ha hecho varios programas al respecto importantes sobre eso. Estamos dando una campaña porque el cigarrillo electrónico, ya los especialistas lo dicen, hay fibrosis pulmonar, enfermedades respiratorias más precozmente y cáncer pulmonar. Exacto. Ok. El contacto con el paciente, ¿cómo es contigo? Con la enfermedad respiratoria, tanto niños como adolescentes. Bueno, ¿Qué haces tú en la consulta? Yo creo que lo más importante en el paciente, en todas las consultas médicas, pero siempre la historia clínica es fundamental. No pasa por encima por encima de ningún estudio. Una buena historia clínica, un buen interrogatorio, indagar tanto los antecedentes personales del niño, cuál es el posible, dónde se contagia el antecedente epidemiológico, los antecedentes genéticos para ver si hay alguna relación de que estos cuadros sean tan recurrentes, puede haber genética para asma o algún otro factor de riesgo. Una buena historia clínica, un buen examen físico y es el médico quien decide
en la consulta los estudios que va a solicitar. Los estudios y el tratamiento. Exacto. Hay algo que es muy común escuchar a veces las mamás que le están pidiendo una cita a uno y le mandan un mensajito. Eso te iba a decir. Ajá, esa consulta, lo ideal sería presencial, ¿no? Así, exacto. doctora. No, pero sobre todo que cuando le mandamos, doctora, le hice una hematología y una radiología para adelantar. Por eso te estoy diciendo. Ahora la persona con la tecnología cree que como el WhatsApp te mandan, porque a mí me pasa, si te está pasando, se adelantan al estudio, solicitar un examen, te mandan las imágenes y el resultado y te dicen, ¿qué tiene el paciente? Doctor, ¿qué tiene? Exacto, eso es algo que es totalmente... Como si uno es un mago. Ajá. Bueno, esto, yo le digo, bueno, el examen dice tal cosa y en la imagen dice tal cosa, pero el paciente no sé. Correcto. Es como si voy a cortar el cabello a distancia, es como si te voy a maquillar a ti a distancia. Exacto. Igualito, o te voy a hacer un traje. Como un diseñador, un maquillador, un peluquero puede hacer su trabajo a distancia. El médico tampoco lo puede hacer. Exacto. Y los papás no tienen el criterio, o sea, para solicitar radiología. No. Radiamos lo racionalmente necesario, o sea, ¿por qué van a estar poniendo una radiología de tórax a un niño para adelantar a ir a una consulta? Probablemente el pediatra lo va a evaluar o yo lo voy a evaluar, el neumólogo lo va a evaluar y no necesitamos una radiología. Muchas veces, ¿no? De tórax. Y los exámenes, entonces, a veces apoyan al niño, le hacen una hematología y resulta que yo necesitaba tener otros estudios. Otros estudios, dentro de eso está el panel respiratorio, que no saben cómo se hace y para qué se hace. Porque hay el hisopado, pero también hay la parte sanguínea. Sí, hay otros estudios que de repente como médico yo pudiera necesitar y ya el papá apoyó al... Inclusive el eco pulmonar. Exacto. Que tomó mucho auge y está tomando mucho impulso. Exacto. Con el COVID. Exacto. Entonces es el médico el que decide en la consulta los estudios que van a solicitar. Los estudios y después el tratamiento. Exacto, no soliciten los papás y que quede eso aquí como mensaje, no estén solicitando estudios a sus hijos. Ni estén tratando a sus hijos de manera indiscriminada. Entonces empiezan, no, ya yo le di tal cosa. O, un error, las infusiones naturales. Exacto. Los famosos guarapos. Prohibido. Señores, el niño, lo hemos dicho en otros programas, los niños no deben tomar guarapos de hierbas. Eso le crea toxicidad y contaminación. Riesgo de intoxicación, pueden convulsionar, hepatotoxicidad y todo. Claro, y puedes llevar a la muerte a tu hijo. Por ahí he oído noticias que por un guarapo de llantén o de malojillo o de cola de caballo, el niño estaba a punto de morir. Claro, llegan complicados a las emergencias. Sí, señor. En el próximo bloque vamos al que he esperado por todos, como son los mitos y verdades del tema de la noche de hoy, como es las enfermedades respiratorias infecciosas en niños y adolescentes. Vamos al compromiso de la estación y ya regresamos con este tema en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando con la neumonólogo pediatra, como es la doctora Crisol, quien gustosamente hoy está aquí con nosotros. Ya regresamos. Bueno, llegamos al bloque esperado por todos, como es las mitos y verdades del tema de la noche de hoy, cortesía de Mayordomo, su tienda. Mayordomo está ubicado en la avenida 20, con la calle 40 y 41, centro Ciudad Crepuscular. Entras al centro Ciudad Crepuscular, cerca de las tiendas de ropa interior. Ahí está Mayordomo, su tienda. Lo importante de Mayordomo es que puedes emprender. ¿En qué sentido? Si tú estás pensando cómo aumentar tu poder adquisitivo, Mayordomo te puede ayudar en eso. ¿De qué manera? Te vende mínimo 12 piezas de diferentes tallas, colores y modelos que tú puedas vender a tus amigos, a tu círculo o a tus sitios donde quieras. Y la ventaja de esto es que si te queda alguna de las prendas en buenas condiciones, Mayordomo te la cambia por otra prenda. Además de eso, tiene una variedad de ropa para niños, adolescentes, hombres, mujeres y sobre todo la tendencia actual que es la moda urbana, que está muy sonada y que todos les gusta utilizar. Y con estos calores, Mayordomo también tiene ropa de playa y ropa necesaria para eventos especiales como son graduaciones, 15 años, bautizos, confirmaciones y también hasta para los velorios. Mayordomo tiene tu prenda. Ya sabes, no dudes en consultar a Mayordomo por las redes sociales, @Mayordomo tu tienda, o ir directamente y habla con Javier, quien es el dueño de la tienda, para que te dé un descuento. Y dices, escuché la publicidad en Vida y Salud con el doctor José Gregorio y vas a obtener un descuento muy generoso. Fin de la publicidad, vamos con los mitos y verdades. La primera pregunta que está haciendo el público es, ¿el frío es sinónimo de enfermedad respiratoria? ¿Es un mito o es una verdad?
Bueno, digamos que La baja temperatura. bueno, es un Parte es mito. un mito y parte es una verdad. Exacto. ¿Por qué? Porque es un mito. Porque el frío no va a producir un cuadro infeccioso respiratorio. Puede, pero no a todos. No, el frío lo que va a hacer es como preparar el ambiente, ¿verdad? Va a haber mayor humedad y va a hacer que de repente los virus se repliquen. Porque parece que a los virus les gusta el frío. Exacto, la humedad y eso, pero no como tal el frío Te va lleva, a producir el no es cuadro. sinónimo. No, exacto. Muy bien. La vacunación contra enfermedades respiratorias se debe colocar en cualquier época, o hay épocas específicas para vacunar dependiendo del virus. Exacto. Bueno, primero recordemos que el esquema vacunal de los niños se debe cumplir según su edad cronológica y eso está establecido en el esquema de vacuna. Ahora, la vacuna de la influenza nosotros la colocamos apenas llega la vacuna. Lo prudente es empezar a vacunar. Lo ideal sería comenzando el año, ¿no? Comenzando el año cuando llega la vacuna. Muy bien. Porque sabemos que la inmunidad se va a generar en 15 días, en 2 semanas. Entonces no debemos esperar tanto tiempo. Apenas llegue la vacuna, debemos vacunar. Ni finalizando el año, porque ya esa vacuna, por ejemplo, de la influenza, que es la más frecuente que se debe actualizar anualmente. La vacuna es anual. Anual, no vale la pena que la pongas en noviembre, porque ya esa cepa va a fallecer y va a venir otra en enero. Exacto, diferente. Recuerden que la vacuna de la influenza es anual porque el virus cambia su estructura, ¿verdad? Entonces hacen una vacuna específica para esos cambios. Eso es en caso solamente, exclusivamente influenza. De la Los vacuna demás, influenza. Lo ideal es vacunarse en momento, como dijiste, cumpliendo los esquemas de neumococo, que todo niño debe vacunarse. Exacto. Y adulto también. Exacto, existe el esquema que es a los 2, a los 4, a los 6 meses y el refuerzo a los 12 meses de la última dosis, pero si el niño no recibe ese esquema, todavía hay tiempo de vacunarlo y eso el pediatra, vamos a evaluar la tarjeta y vamos a hacerle el esquema de vacunación. Y el adolescente, el adulto, el neumococo estamos hablando. Y el adulto que esté inmunosuprimido debe vacunarse contra el neumococo porque puede ser presa de este virus. Exacto. Producto de la inmunosupresión, sobre todo los pacientes con cáncer. Y las vacunas, recordarles siempre a los papás, y hay que decírselo porque ellos no lo saben. A veces ellos dicen, pero es que a mí nadie me lo dijo. Existen vacunas del sistema público, ¿verdad? Que deben cumplir estrictamente como está allí, pero también hay un esquema privado que son varias vacunas y que el pediatra los va a orientar para que hagan ese esquema también privados donde se incluye la neumococa y que al principio. Y no lo vean como que es mercantilismo, que el pediatra te está obligando, sino que es necesario en vista que no está dentro del esquema nacional de vacunación. Exacto. Tiene que ser aparte. Es como el virus, la vacuna contra el VPH. Exacto. Que todo adolescente o niño por encima de los 8 años debe vacunarse. Recibir. Muy bien. Los alimentos fríos empeoran las enfermedades respiratorias, porque eso es un mito, una verdad. Si tienes gripe, no consumas nada frío. Es un mito. Es un mito. Es un mito. Eso no tiene nada que ver. Sí, la otra vez discutía con una amiga que es gastroenterólogo porque ella me escribe que la suegra no quería que le diera nada frío. Y me da risa porque ella es gastroenteróloga y yo soy neumóloga. Entonces nos empezamos a reír las dos. Entonces porque la abuela insistía en que no le diera nada frío. Porque eso es lo que se trae de las abuelitas. Exacto. Que cuando tienes algo, muchacho, no te bañes con agua fría y no tomes nada frío. No te metas a la nevera. Exacto. Entonces, bueno, digamos que es un mito. Es un mito. Fíjate que también aquí la pregunta que sigue, ¿bañarse con agua fría es perjudicial cuando tienes un cuadro respiratorio? Bueno, yo ahí soy un poquito así como las abuelas. O sea, yo siempre digo, no, si tú te sientes mal, tienes malestar general, te duele el cuerpo, te va a favorecer más un bañito con agua tibia. Tibia. O ambiente, pues. Exacto, entonces yo siempre digo a las mamás, pues siempre le pregunto, ¿pero lo puedo bañar? Bueno, un baño rápido, sin corrientes de aire y preferiblemente con su agüita tibia porque eso va a ser de mayor confort para el niño. Claro. ¿Es recomendable dar antibióticos como terapeuta de las enfermedades respiratorias? Eso es un mito, absolutamente no. No. No debemos automedicar con antibióticos porque los antibióticos son para las infecciones bacterianas. Los virus no responden a antibióticos. A veces pasa también que están tomando antibióticos y ya vienen de repente de otro médico y viene tomando antibióticos y no mejora. Obviamente no mejora porque tiene un cuadro viral que no va a responder a un antibiótico porque los antibióticos son para las bacterias. Es correcto. En todo caso, es el médico quien vigila si más adelante hay una sobreinfección bacteriana y el niño lo debe recibir. Claro. ¿Se debe cortar los cuadros respiratorios con remedios caseros? Porque eso se usa mucho, las infusiones. No, bueno, por supuesto no. ¿Es un mito o una verdad?
Es un mito. Es un mito. Es un mito. No se debe hacer. No se debe. Y mucho menos en los niños. Jamás, nunca, jamás. Y los adultos tampoco, porque tienen la exacto. maña que entonces son infusiones y mosca con los viejitos también. Puedes Exacto. intoxicar a un viejito por el uso de hierbas para atacar ese cuadro Parece que respiratorio. los viejitos son como los niños. Es correcto. Entonces ellos también hay que cuidarles el hígado, los riñones. Y su sistema inmunológico está debilitado. Exacto. Así es. ¿Qué es lo ideal? ¿Vacunar a la persona en el momento oportuno o cuando tiene la enfermedad? En el momento oportuno. En el momento oportuno. No espera que llegue la enfermedad. No, claro. Claro que no. Muy bien. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales sobre este tema tan importante que está afectando a la población, como ya mencionamos, a niños, adolescentes y adultos jóvenes, con respecto a las enfermedades infecciosas respiratorias? Bueno, las mamás recordar que uno siempre las educa para hacer un manejo inicial de la infección respiratoria en el hogar. ¿Okay? ¿Qué es lo que debemos hacer frente a un niño con cuadro viral? Sabemos que el niño tiene mucha fiebre, malestar general, congestión nasal, se siente mal. Principal es hidratar, mantener hidratado a ese niño, porque al aumentar la temperatura, el niño se va a deshidratar, el niño está inapetente, no come. Entonces, lo primero que le va a pasar a ese niño probablemente es que va a tener deshidratación. Y eso muchas veces es lo que lleva a la hospitalización. Claro. Manejar la fiebre adecuadamente con acetaminofén. Dejemos de estar indicando al niño diclofenac o otro tipo de AINES. Tenemos que educarnos para manejar esa fiebre con el acetaminofén. Ni el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. No, tampoco. A la dosis correcta, acuérdense que eso tiene una indicación por peso y que existen muchas presentaciones de acetaminofén en el mercado. De 500, 650, 800. Y exacto. En pediátrico hay muchísimas presentaciones. Entonces a veces no baja la fiebre porque le están dando las dosis incorrectas. Es correcto. Entonces mantener una adecuada hidratación, darle el acetaminofén. La alimentación. El niño se va a poner inapetente, entonces tenemos que ofrecerles alimentos en menos cantidad, pero más frecuentemente. Y menos chatarra. No, en por ese supuesto. momento, nada de empaquetados o refrescos, jugos de pote. Exacto. Y por otra parte, pues también educamos a las mamás para que aprendan a conocer los signos de alarma, cuándo acudir al médico, cuándo acudir a la emergencia. ¿Cuáles serían esos signos de alarma? Ok, recordemos que el cuadro viral va a producir todo esto, entonces mamá educada va a manejar al niño en la casa, pero decimos que la fiebre es muy elevada, pasan 3 días, la fiebre es persistente, vemos que el niño está decaído. O sea, ¿cuáles serían los signos de alarma? 1, alteración del estado de conciencia, el niño está somnoliento, no quiere comer. Muy bien. Signos de deshidratación, el niño está orinando, uno de los primeros que podemos vigilar, no aparte de que llore, que tenga lágrimas, la saliva y la orina, cómo está orinando ese niño. Sobre todo cuando es muy chiquito. Exacto, vigilar los signos de dificultad respiratoria. Yo siempre le digo a la mamá, hay que aprender a conocer cuándo mi hijo respira bien, quitarle esa franelita y ver cómo respira para que podamos ver cuándo está respirando más rápido. Sí, porque a veces lo embojotamos mucho. Exacto. Mucho trapito encima para... Vigilar si está respirando su hijo más rápido de la normal, si tiene signos de retracción supraesternal, se le hunde aquí, está respirando rápido, se le hunde en las costillitas. Okay, y eso lo ves desnudo el niño, ¿no? Si hay cambios de coloración, hay cianosis. Nosotros los médicos hacemos cianosis, pero es que el niño se nos pone violáceo. Azulito. Entonces, las manitos, la boquita. Exacto. Una tos, la tos es motivo de preocupación. Algún día podemos hacer un programa de tos, porque ese es motivo de preocupación. La tos como síntoma. Exacto, pero la tos sabemos que acompañar a todo esto por muchas causas, por goteo postnasales, es la causa más frecuente en estos cuadros donde hay tanto moco, pero si la tos lo ahoga, lo asfixia, es una tos que lo ahoga. Y como ellos no expectoran. Exacto, es importante acudir al médico para que lo evalúe y, bueno, coloque tratamiento. No sé si estaría olvidando, tal vez olvidando alguna otra, pero... en cuanto a la vestimenta, ¿es un mito, una verdad, que con un cuadro respiratorio infeccioso hay que abrigarse mucho? No, son mitos. Un mito. Un mito. O sea, una ropa adecuada según la temperatura. Si hay mucho frío, y recuerde que si el niño está manejando fiebre, lo más prudente es dejarlo en pañal o abrigarlo tanto. Y no abrigarlo tanto para que podamos manejar la fiebre. Entonces es muy importante qué temperatura ambiental está para utilizar la ropa adecuada. ¿Qué temperatura interna tiene el niño? Porque cuando tú lo dijiste, si hay fiebre, no puedes embojotar o abrigar mucho al niño. Tienes que, al contrario, quitarle esa ropa y empezar a usar las medidas físicas
para manejar la fiebre. Y algo que no se me puede olvidar a mí como neumonólogo, porque si no me van a jalar las orejas donde me formé en mi posgrado, es que recordar a los papás que los niños fumadores pasivos van a responder muy mal a los cuadros virales. Señores, porque no el cigarro altera el principal mecanismo de defensa de la vía respiratoria, que es el aparato mucociliar. ¿Y qué hacen los virus? Los virus ahí es justamente donde ellos llegan y atacan los cilios y los dejan planitos. Claro. Y si ya el niño es un fumador pasivo, por supuesto, ese niño va a agravar mucho más y va a responder muy lentamente a los tratamientos que le coloqué. Claro, pues los cilios es la barrera protectora de nuestro el principal mecanismo de defensa. Entonces, recordar que ese niño fumador pasivo le estamos haciendo un gran daño y frente a los cuadros virales es el que más se va a complicar. Claro, no fume nadie en la familia, por favor, evita enfermedades respiratorias. En una oración, ¿cómo me concluyes el tema de la noche de hoy? Las enfermedades respiratorias infecciosas en los niños y adolescentes. En una oración. En una oración. En una oración. Prevención es la clave. Muy bien, prevención es la clave. Doctora, redes sociales, ¿dónde localizarla? Bueno, yo trabajo en clínica IDB de Caudare, a la orden por allá, y mis redes sociales. ¿Qué horario? Bueno, estoy lunes, miércoles y viernes en la mañana, martes y jueves en la tarde, pero como todo, pues tenemos un horario cambiante. Claro. Que nos ajustamos con ¿Dónde la pueden entonces localizar para una consulta? En mi teléfono 0424-506-3461 por WhatsApp, y mi red social es @crisol piso neumopet. Muy bien, repita el número de teléfono para que todos los que nos escucharon lo anoten. 0424-506-3461. Bueno, doctora, agradecido contigo. Fue un programa excelente, me pareció muy educativo, muy orientador sobre este cuadro que está afectando, que es las enfermedades respiratorias infecciosas en niños y adolescentes. Después vamos a hacer el mismo programa, pero para los adultos y ancianos. Entonces ya saben, esperen ahí. Y, por supuesto, vamos a felicitar este domingo a todos los niños por su Día del Niño. Por eso es que estamos en el bloque infantil, en vista de que es un día importante, pero no le vamos a dar tanta importancia como los demás días del año. Los 365 días del año deben ser 365 días para los niños. ¿Y en qué me refiero? Que vamos a prestarle más atención a aquellos padres y representantes, porque los niños están siendo maltratados desde el punto de vista infantil por el abandono, por la falta de interés, por no querer tener al niño encima tuyo, por la falta de tus múltiples ocupaciones que hacen que se te olvide eso. El niño necesita cariño, no cosas materiales, no teléfonos, no tablet. Dale cariño, dale un abrazo, escucha al niño, porque cuando el niño habla, usted que es pediatra, neumonólogo, es porque algo le está pasando. Exacto. Bueno, felicitaciones a todos los niños en su día, y siempre le digo al papá que el mejor regalo que le puedan dar a un niño es las vacunas. Están comprando tanto juguete y tanta cosa, ya siempre uno los educa, propóngase a vacunar al niño porque es el mejor regalo que le están dando. O ese domingo tú vas a ver los centros comerciales y los sitios de comida rápida, full de dándole comida chatarra. Cómprale una fruta a ese niño, regálale una manzana, una pera o algo saludable para que ese niño comience a fortalecer su sistema inmunológico y sea un adulto joven. Sí. Y dale amor, en vez de estar comprándole un juguete que eso a la larga no Hay le algo va a dar. que siempre le digo en las consultas, que no pretendamos cambiar estilos de vida en nuestros hijos en la adolescencia. Ya es tarde, porque el adolescente ya tiene su etapa de rebeldía. Sí. Tenemos que empezar a fomentar estos buenos hábitos de alimentación, sueño, actividad física desde la infancia. Y con el ejemplo, por supuesto. Claro, siéndonos el ejemplo, porque yo siempre lo digo, cómo se comporta el niño es un reflejo de los padres. Nosotros somos reflejo y somos el espejo de nuestros padres. Entonces ya sabes, padre, visualízate bien y no arrastres las enseñanzas de tus padres, porque tú tienes que ser diferente padre, no como eres, como te criaron a ti. Ser diferente y sobre todo ser un padre responsable. Bendiciones para todos y como siempre lo digo, Dios nos mandó a este mundo para ser felices. Entonces cumple ese mandato, ser feliz con lo bueno, con lo malo, porque este mundo y esta vida es una sola. Bendiciones y bueno, los espero en la próxima Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Buenas noches. Se abre la Ventana de la Salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo.
Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien.